Bienvenidos a nuestro trabajo del curso de Problemas y Desafíos en el Perú. A continuación vamos a mostrar los cambios, las transformaciones que marcaron el legado de 1930 a 1990 en la configuración del Perú actual. Las transformaciones que ocurrieron en el Perú desde 1930 a 1990 marcaron una gran diferencia en su configuración. Desde el gobierno de Sánchez Cerro, que fue uno de los gobiernos donde básicamente se sentaron las bases del militarismo, hasta el fujimorismo y las transformaciones que ocurrieron en la reforma agraria que fue bajo el gobierno de Juan Velasco. Si bien es cierto, el gobierno de Juan Velasco buscaba lo que es repartir las tierras de las haciendas de una manera equitativa entre los campesinos y las zonas rurales, donde básicamente el objetivo era poder reducir las desigualdades sociales en ese entonces. Bien, estos cambios destacaron significativos y perduraron en el tiempo, donde es crucial poder también entender para poder entender la sociedad, la economía y también la política del Perú contemporáneo. A continuación vamos a argumentar estos tipos de cambios que estos gobiernos generaron. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar sobre los cambios y permanencias políticas. El periodo entre el año 1930 y 1990 estuvo marcado por una sucesión de regímenes autoritarios, el golpe de Estado y breves episodios democráticos. En el año 1930, el golpe militar de Luis Miguel Sánchez Cerro marcó el inicio de una serie de gobiernos militares que se alternaron con gobiernos civiles inestables. Lo posterior, dictadura de Manuel Odría, que duró desde el año 1948 hasta el año 1956, y la Revolución Peruana, liderada por Juan Velasco Alvarado desde el año 1968 hasta el año 1975. Son ejemplos de regímenes autoritarios que intentaron implementar cambios significativos. Velasco Alvarado, en particular, introdujo una serie de reformas radicales en esos tiempos, como la reforma agraria y la nacionalización de industrias estratégicas, buscando redistribuir la riqueza y modernizar nuestro país. Sin embargo, la implementación fue caótica y generó resistencias que llevaron a su derrocamiento y al retorno de gobiernos más conservadores. El retorno a la democracia en el año 1980 con Fernando Belaúnde Terry y la subsiguiente elección de Alan García. En 1985 marcaron un intento de estabilización política. Sin embargo, estos gobiernos enfrentaron enormes desafíos como la insurgencia de grupos terroristas, Negro Luminoso, el MRTA, entre otros, que exacerbaron la crisis política. Los cambios y las permanencias sociales. Los movimientos sociales jugaron un papel crucial durante este periodo, reflejando las tensiones y aspiraciones de diversos sectores de la sociedad peruana. La reforma agraria de Velasco Alvarado, aunque fallida en muchos aspectos, catalizó un mayor activismo campesino y sindical. Ante todo, la organización acelerada, impulsada por la migración rural-urbana, transformó la estructura social del Perú. Las ciudades, en especial Lima, crecieron rápidamente, creando nuevos desafíos en términos de infraestructura, servicios públicos y empleo. Este fenómeno también fomentó el desarrollo de una cultura urbana más diversa y cosmopolitana. El surgimiento de movimientos guerrilleros, como Sendero Luminoso y el MRTA, reflejó el descontento de sectores marginados y la profunda desigualdad social. Estos grupos buscaron transformar radicalmente la estructura social y política del país a través de la violencia, llevando a los conflictos internos que tuvo devastadoras consecuencias humanitarias y sociales. Cambios y permanencias económicas. El periodo estuvo caracterizado por fluctuaciones económicas y esfuerzos por diversificar la economía peruana. Durante las décadas de 1930 a 1960, el Perú continuó siendo una economía dependiente de la exportación de materias primas, aunque se hicieron esfuerzos por industrializar, industrializar el país y diversificar su base económica. La reforma agraria de Velasco de Alvarado intentó transformar la estructura económica rural, redistribuyendo tierras de las élites a las comunidades campesinas. Sin embargo, la falta de apoyo técnico y financiero para los nuevos propietarios rurales condujo a una caída de la producción agraria y a una mayor dependencia de las importaciones. En la década de 1990 a 1980 a 1990, Perú sufrió una grave crisis económica exacerbada por la hiperinflación durante el gobierno de Alan García. La economía se contrajo y la pobreza aumentó dramáticamente a la implementación de políticas neoliberales de la década de 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori, aunque, ah, aunque controvertidas, logró estabilizar la economía a través de la liberación del mercado, la privatización de empresas estatales y la atracción de inversiones extranjeras. Conclusiones. Entre 1930 y 1990, Perú experimentó profundos cambios y ciertas continuidades que han dejado una marca indeleble en su estructura actual. Los constantes conflictos políticos y la alternancia entre regímenes autoritarios y democráticos han influido en la configuración de un sistema político que aún lucha por alcanzar una estabilidad duradera.
Económicamente hablando, la transición de una economía basada en exportaciones de materias primas a una más diversificada y liberalizada ha sido un proceso complejo y a menudo doloroso. Las reformas neoliberales de los años 90 lograron estabilizar la economía, pero también acentuaron las desigualdades sociales. Socialmente hablando, el Perú contemporáneo es el resultado de una serie de movimientos sociales y procesos de urbanización que han transformado la estructura demográfica y cultural del país. La lucha por la igualdad y los derechos sociales continúa siendo un tema central en la agenda pública. En resumen, el análisis de los cambios y permanencias entre 1930 y 1990 permite entender mejor los desafíos y las oportunidades que enfrenta el Perú actual, proporcionando una base para interpretar su desarrollo histórico y abordar los problemas contemporáneos. Gracias.